urbano y lo que ustedes van a venir haciendo. La clase se llama Diseño Urbano, Tendencias y Nuevas Tecnologías. Entonces, como ya les habíamos hablado en algunas clases anteriores, les habíamos dicho que la ciudad está en constante evolución, ¿cierto? Y al estar en constante evolución, el diseño urbano también evoluciona. El diseño urbano, para que ustedes lo tengan claro, es todo lo que se proyecta en la ciudad, desde el diseño de una vereda, una calle, una plaza, una ciudad entera, etcétera. Entonces, todo lo que lleve a nivel proyectual y se incorpore en la ciudad es un diseño urbano. Entonces, como pueden dar cuenta en las clases anteriores, les decíamos que la ciudad, desde las primeras agrupaciones urbanas que hizo el hombre a la actualidad, han tenido cierta evolución, ¿cierto? Y aquí podemos ver un ejemplo claro. En la imagen izquierda es una ciudad de tipo medieval, en donde la ciudad iba creciendo conforme anillos, que estos anillos o estos perímetros ayudaban a proteger la ciudad de invasiones, ¿cierto? Y cuando ya se quedaba chica este anillo, se extendía y se iba creciendo de una forma orgánica como la podemos ver ahí. Entonces, esto también hacía que las personas que construían las ciudades tengan una forma más flexible y más orgánica en la creación de el espacio para las personas y los medios de transporte de ese tiempo, ¿cierto? Ahí pueden ver cómo la forma de la ciudad era cortada, orgánica, un poco sin forma. Después podemos ver la del centro, que es la ciudad ya industrializada, en donde dio paso obviamente al ferrocarril y a otros modos que surgieron con la revolución industrial. Por ende, se tuvo que hacer grande infraestructura, por eso la plataforma vial se tuvo que ensanchar, ¿cierto? Se hicieron ya para optimizar la movilidad estos ejes largos y muy ortogonales, y obviamente dando una prioridad obviamente al sistema de transporte público y de carga. Y después podemos ver ya a nuestro lado derecho, que es como nuestra ciudad un poco más contemporánea o ya del día de hoy, en donde sabemos que todos los modos son importantes, que la prioridad es igual la del ciclista como la del peatón, como la del auto, como el transporte público, y obviamente es un poco más equitativa para todos los modos, ¿cierto? Entonces podemos ver aquí una constante evolución en el sentido de darle el espacio a todos los modos en la ciudad. ¿Cuáles son los componentes del diseño urbano o del proyecto urbano en la actualidad? Como les decíamos siempre, por encima de todo, el usuario, el que reside, el que va a habitar ese espacio, es lo más importante, porque nosotros diseñamos, ustedes van a diseñar y proyectar proyectos y diseños para las personas que residen en esos lugares, ¿cierto? En este caso, ustedes están pensando el proyecto para las personas de Renca y para las personas que llegan a Renca, ¿cierto? También ver qué modos van a habitar ese espacio. Si va a haber auto, va a haber camiones, va a haber ciclistas, va a haber peatones, otro tipo de modos que salgan en los diagnósticos, las bicicletas, los scooters, etcétera. Esto es muy importante también de tener en cuenta para los diseños urbanos que se proyectan en las ciudades. Las prioridades, ¿cierto? No todas las calles, no todos los sectores tienen las mismas prioridades. Ustedes ya en sus diagnósticos se van dando cuenta que a veces la prioridad es destinada al transporte público, a la micro, o la prioridad es más bien darle una solución al peatón o al ciclista, etcétera. Entonces, las prioridades y al final se van a dar cuenta que tal vez tengan 5 problemáticas o 5 prioridades, pero siempre hay que determinar cuál es la más prioritaria, así sea redundando. Entonces, si tienen 5 prioridades, bueno, determinar cuál es la más principal para esa, abordarla. Obviamente un presupuesto, bueno, en este caso ya en un ejercicio académico uno puede desarrollar lo que quiera, ¿cierto? Sin tener un presupuesto tope, pero en la realidad se van a dar cuenta que si ustedes quieren proyectar una imagen, un proyecto como el que ustedes están viendo en sus pantallas, al final solamente van a tener un tercio de ese presupuesto. Bueno, ¿cómo podemos hacer más con menos? O si tienen un presupuesto exorbitante, bueno, ¿cómo potenciarlo, cierto? Y la proyección es algo muy importante. La proyección es no diseñar para el hoy, no diseñar tampoco para el mañana,
sino ojalá hacer proyectos que perduren en el tiempo. Es como, no sé, diseñar el aeropuerto que tenemos, ¿cierto? Y ya sabemos que dentro de poco va a quedar chico. Entonces, bueno, ¿cómo proyectar una plataforma vial o una infraestructura, un diseño urbano que se proyecte de verdad al futuro, a 10, 20 años, ¿no? En base a los diagnósticos y proyecciones que ustedes vean? Y algo muy importante y lo que se enmarca en esta clase es la innovación, que no necesariamente la innovación tiene que ver con ponerle tecnología, colores fluorescentes, etcétera, sino también cómo a través del diseño, las herramientas que ustedes tienen de proyectar, también pueden llegar a innovar, ¿cierto? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y aquí vienen también las nuevas tecnologías que también se incorporan al diseño urbano, como un apoyo, porque entendemos que si bien las nuevas tecnologías ayudan, no son la solución completa al 100%, sino que sí son una ayuda para ayudar a mitigar los problemas que podemos llegar a cerrar o eliminar con nuestros proyectos urbanos. Entonces, el diseño urbano yo lo dividí en dos: tradicional y alternativo. Tradicional, quitémonoslo un poco, como esa palabra tradicional que pueda ser como aviejentada o de un diseño no muy poco vanguardista, sino tradicional en el sistema de cómo se está proyectando en la ciudad actualmente. Y alternativo como alguna otra medida, tal vez de bajo presupuesto, pero que también ayuda a mitigar proyectos, a mitigar problemas urbanos. Entonces vamos a empezar con el tradicional, y tradicional visto desde la innovación en la diferenciación que les hice de lo tradicional. Entonces aquí les va a quedar un poco más claro. Tradicional podría ser el diseño de la izquierda, un diseño pensado en un modelo de ciudad que ya está caducando, ¿cierto? Pero que cumple de algún modo eh, los orígenes y destinos y los diagnósticos y las proyecciones viales que se tengan. O sea, podemos ver que esa es una forma tradicional de diseño incorporada full al automóvil, ¿cierto? Pero en la parte derecha podemos ver que es un diseño también tradicional, pero pensado en ya darle el espacio a todos los modos posibles. Entonces, como podemos ver, es la misma plataforma vial, pero pensada y optimizada para todos los modos de la ciudad. Entonces ahí podemos ver que hay desde la parte izquierda hacia la derecha, hay chicanas, ¿cierto? Hay áreas de estacionamiento, hay la parte vial para el auto, está la ciclovía, está la plataforma de descanso o de parada de los box, ¿cierto? De descanso de las bicicletas. Luego está una estación de bus con un carril exclusivo para el bus en rojo, ¿cierto? Luego otros dos carriles de automóviles, luego una gran bahía de descanso y arborización, que hay unas palmeras, luego se repite carril de auto, carril para bus, un gran carril que da espacio para el peatón, en donde vemos vegetación, espacio verde, espacio público, área verde, y luego ciclovía, eh, luego vemos calle y luego un área de estacionamiento y se repite, ¿cierto? Entonces, si se pueden dar cuenta, es la misma plataforma vial, pero con un diseño urbano. Ahí se pueden dar cuenta lo rico que puede llegar a ser proyectar en un mismo espacio y obviamente pensando bien cómo solucionar todos los modos posibles. Aquí también podemos ver un ejemplo de la parte izquierda, ¿cierto? Que es una vía común y corriente, como podemos ver en muchas partes de Santiago. Y luego, en la parte derecha, cómo se soluciona a nivel de diseño urbano esa misma calle, pero enriqueciéndola, ¿cierto? Potenciando esa plataforma vial, en donde podemos ver que no solamente ya va a ser destinada al auto, sino que también tiene un área de descanso, se ensancharon, por ejemplo, las terrazas de la vereda, se redujeron las velocidades del auto, se crearon estas plataformas y se llega al mismo nivel de la calle que de la vereda, ¿cierto? Y podemos ver que es mucho más rico a nivel de diseño. Y esto no solamente tiene que ir, obviamente, enfocado al diseño urbano, sino también al mobiliario, ¿no? La idea de innovación también va un poco más allá en el sentido de qué podemos hacer en nuestras plataformas viales o en las áreas
muy cercanas a nuestras plataformas viales, como son los mobiliarios, que son un complemento a nuestros proyectos y que no necesariamente tenga que ser una banca tradicional u otro sistema de mobiliario tradicional, sino también pensar más allá, cómo podemos enriquecer nuestro diseño urbano. Y las partes de este diseño urbano tradicional, que como vieron no es tan tradicional, sino me refiero a tradicional como en cómo se está proyectando la ciudad actualmente en un proyecto urbano tradicional, está conformada por un presupuesto, que ya les dije, que es muy importante, luego el diseño, luego entramos a la fase de anteproyecto, una fase de participación ciudadana, luego en base a esa participación y a esa retroalimentación se define el proyecto y luego este proyecto obviamente entra a la fase de obra civil, que es algo súper importante y después, bueno, se pueden desprender otras fases, pero las más importantes son estas. Y estas son las principales etapas de un proyecto o de un diseño urbano a las cuales ustedes se van a enfrentar el día de mañana. Y entramos al diseño urbano alternativo, que casi siempre suele ser de bajo costo. ¿Alguien aquí conoce el, el concepto de urbanismo táctico, por ejemplo? Yo no, profesor. Bueno, buenísimo. Cuando dicen no, me parece súper importante porque justamente lo que queremos es enseñarles todas estas palabras o estos conceptos que ya se están incorporando en las ciudades latinoamericanas y bueno, en el mundo, en Europa y Estados Unidos ya hace mucho tiempo. Y lo importante es que ustedes vayan recopilando estos conceptos y después los apliquen, no solamente en su proyecto final, ¿cierto?, de este ramo, sino que también de aquí en adelante y en su vida profesional. Lo importante de este diseño alternativo, que también se puede embarcar como en el concepto de urbanismo táctico, es generar casi al 100% la funcionalidad de lo que se podría hacer con el diseño urbano tradicional que les mostré anteriormente, con obras civiles y con una infraestructura construida y un alto presupuesto. Aquí se logra hacer o se trata de lograr con un bajo presupuesto, pero utilizando demarcación, pintura, algún tipo de mobiliario más barato, generar también la misma funcionalidad de optimizar la movilidad de la ciudad. Como se pueden dar cuenta en esta imagen, en la parte izquierda vemos un cruce con bastantes problemas, ¿cierto? Por falta de demarcación y de guía de esos flujos. Lo que hace en este caso el urbanismo táctico es que se demarca y se pinta. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el, la zona peatonal de Bandera que se cerró, ¿cierto? Se pintó y se demarcó. Y como se pueden dar cuenta, recorriendo un poco Santiago, también se pueden dar cuenta que hay algunos atisbos de urbanismo táctico, unos mejor llevados que otros. En este caso, lo que se hizo en Nueva York fue, por ejemplo, pintar, demarcar y cubrir perímetros para mejorar los flujos vehiculares y ese espacio restante que sobraba, ¿cierto?, entre comillas, se lo dio o se creó una plaza pintada con algunos mobiliarios verdes y duros, hasta estacionamientos de bicicletas, basureros, etc. Entonces, como se dan cuenta, la obra civil grande no existe, pero sí este diseño de bajo presupuesto cumple con ayudar a mejorar los flujos y además dar espacio al peatón. Aquí podemos ver otros ejemplos en la parte izquierda, un ejemplo en Rumania, en donde, claro, esa calle estaba destinada full al auto, ¿cierto? Y estacionamientos que tal vez hacían uso de ese equipamiento comercial en el primer piso, y después lo que se hizo en la parte de abajo fue sacar totalmente todo el parque automotor de esa calle, tal vez volverla peatonal o de un solo carril, y se le dio, por ejemplo, espacio a las terrazas de los lugares comerciales que allí estaban. Y también además se demarcó la vereda. En la parte de la derecha hay un ejemplo en Nueva York en donde se hace lo mismo, se elimina la calle por completo, se la vuelve peatonal, se delimita con pintura el área del peatón y con cierto mobiliario bien sencillo,
se demarca, que al final, como técnica de diseño, tanto para el conductor, para el peatón ciclista, las demarcaciones ayudan mucho a redirigir los flujos. Entonces, como podemos ver, la parte del diseño alternativo, o más bien del urbanismo táctico, también es muy parecida al tradicional, solo que tiene algunas diferencias que ya lo hemos ido viendo. Tiene un presupuesto, tiene un diseño, tiene un anteproyecto, suele tener participación ciudadana, pero no es tan marcada como en estas obras civiles grandes como vimos en el anterior. Tiene más que participación ciudadana, tal vez un análisis del usuario, un análisis bastante explícito de los flujos del ciudadano que habita, de las actividades que se suelen hacer en esos territorios, ¿cierto? Se hace el proyecto y a diferencia del otro, suele tener una obra menor que a veces suele ser pintura, algún mobiliario, y algunos estacionamientos de bicicleta o algunas cosas mínimas y no como una obra mayor de infraestructura vial como lo vimos en algunos proyectos anteriormente. Una pregunta. Profe, Dime, siempre. cuéntame. Que todo esto se ve muy bonito en cuanto al diseño. Pero, Sí. ¿cuál es la justificación? No sé, pues si estáis sacando no sé cuántos autos, cuántos flujos de autos en esa calle, sí o sí estáis generando tacos en otra calle, ¿o no? ¿Cuál es la No, por justificación ejemplo, más allá del diseño? claro, mira, la justificación tiene, por eso el diseño tiene que estar muy basado en la parte del diagnóstico. Por eso nosotros les hemos dicho mucho que se enfoquen mucho en diagnosticar, en analizar el problema, porque justamente el proyecto deriva del diagnóstico. Entonces, en este caso, en el ideal en el ideal sería que, obviamente, por ejemplo, en el caso de la derecha, o en el caso en el caso de la derecha, si cerraron esa calle y la volvieron peatonal, es porque tiene una justificación de que ese flujo no era tan necesario y podía absorberlo una calle paralela, por ejemplo. Pero obviamente en los libros te podría decir que esto fue justificado en base a un diagnóstico y obviamente en un origen y destino y un análisis vial que te daba la posibilidad de que ese flujo lo pueda absorber otra calle o que no necesariamente ese flujo era tan importante y simplemente se cerró y que era más importante el flujo peatonal. Entonces, como para responder a tu pregunta, no es cerrar una calle solo por cerrarla, pintarla y que quede bonita. O en este caso, por ejemplo, que vimos esto, no es solamente quitarle espacio como al vehículo en este caso y démoselo al peatón y listo porque esta es la nueva tendencia. No. La justificación es justamente sale del diagnóstico en donde tú ves y tú analizas y tú dices, bueno, ¿cuál es la prioridad aquí? Si yo demarco y guío a estos autos que en la imagen de la izquierda tú no sabrías cómo cruzar, es un poco caótico si te das cuenta, Sí, claro. pero si lo guío con cierta señalética, cierta demarcación, puedo aún mejorar el flujo hasta restringiendo el espacio porque lo estoy encaminando. Entonces ahí, como para responderte, es muy importante diagnosticar y saber las cosas que quitas, cómo las puedes compensar. Y eso obviamente es parte del ejercicio del pensar y del analizar el diagnóstico que tú ya levantaste. No sé si con eso te expliqué o necesitas... No, sí, obvio, sí. Ya, Es excelente. que se ve, o sea, para el diseño está bonito, sí. Pero Sí, suele claro, ahí ser que, no viene. sé, pues en una calle quito una pista, pero estoy llevando ese flujo a otras calles y ahí queda la embarrada. Entonces, Exactamente. Bueno, y eso era lo que les decía yo en alguna clase anterior, en una pasantía anterior también, de que, claro, al final tú es como es como cuando cuando sueltas el dominó, al final, claro, estás arreglando algo, pero obviamente por cuestiones humanas, siempre vas a empezar a soltar otros cables. O sea, es imposible que tú, por ejemplo, arregles por ejemplo, en Renca que ustedes estén pensando y que eso no genere un impacto en su área de influencia. Va a pasar. Pero ahí, por ejemplo, ahí vengo lo que yo les digo con priorizar. Entonces, ahí siempre ustedes van a tener que sentar y decir, bueno, con este proyecto, ¿cómo impacto positivamente? Pero también, ¿cómo podría yo
impactar negativamente y cómo tratar de compensarlo un poco con el diseño. Yo sé que suena un poco difícil, pero eso es lo que hay que hacer. Y al final es como hacer lo menos peor o el menor impacto con tu proyecto, no solamente en donde lo sitúas, sino en su área de influencia. Y como les decía, con el hilo argumentativo estamos, claro, en el diseño tradicional, el diseño alternativo que vendría siendo ¿cierto? Con un menos presupuesto y tal vez un poco más vistoso, un poco más hasta bonito, con colores y cosas, y con un presupuesto menor. Pero los dos se complementan y se ayudan con la introducción de las plataformas. Yo creo que ustedes y las generaciones que vienen de ingenieros, de diseñadores urbanos y de los que generan proyectos de aquí a futuro, las plataformas están jugando ya un rol bastante importante y lo seguirán, seguirán introduciendo en las ciudades y en los proyectos, porque las plataformas nos están ayudando no solamente a pedir un taxi, pedir un Uber, sino también a recopilar información que después nos va a ayudar para la toma de decisiones y el mejoramiento de los proyectos urbanos que vamos a desarrollar a futuro. Y esto ustedes dirán, cómo lo hacen? Alguien creo que escribió en el chat, no sé si alguien puede leer, me puede ayudar leyendo lo que escribieron, o no. Yo no escribí, estaba preguntando algo, quería preguntar algo. Que Dime. si es siempre que el urbanismo táctico es más barato, ¿siempre se da eso? ¿O Suele ser, no te diría 100% porque ya, no nada es es como la 100%. definición de urbanismo táctico? Ya, perfecto. Era solamente saber eso. Sí, o sea, ayuda mucho en el sentido de que, por ejemplo, tú si en el tema del urbanismo táctico para ensanchar una vereda, no lo haces como la forma tradicional, construyendo o extendiendo la vereda hasta, no sé, si es de 1 y la vas a hacer de 2, no tienes que picar, por ejemplo, la calle, luego asfaltar y subir el nivel de la vereda y con todo lo que trae a nivel de área verde, etcétera, y otras cosas, sino que aquí simplemente demarcas y tal vez puedes pintar la extensión en la misma calle y listo, ¿sí me entiendes? Entonces es una Sí, forma más rápida, no necesariamente mejor, porque obviamente sabemos que una vereda de 1 más un espacio pintado en la calle, que sería una extensión, no es necesariamente más cómodo para el peatón, pero sí a nivel de usabilidad y percepción de seguridad es mejor. Pero obviamente sería mucho mejor tener un mismo nivel de vereda, pero cuesta más y a veces las ciudades no tienen para eso. Entonces, una forma alternativa sería el urbanismo táctico. Obviamente tiene perfecto, sus ya, pros y sus contras, pero obviamente. ante medidas de presupuesto y necesidades y rapidez, te funciona. Impecable, gracias. Y bueno, como les decía, las plataformas son un anexo importante en los nuevos proyectos y la idea es que ustedes las tengan también en cuenta, no, tal vez no para este proyecto, tal vez sí, pero sí para el futuro. Sabemos que están el software, ¿cierto? En donde se pueden destacar, por ejemplo, Google Maps, Waze, que se lo usa mucho, Movit, que si no lo conocen es una plataforma que integra todo el transporte público de las ciudades en el mundo y ustedes pueden ver dónde está su paradero, en dónde viene el bus, etcétera, etcétera. BlaBlaCar, que es un sistema de carro compartido en Europa que funciona mucho para viajar interregionalmente compartiendo un auto privado. Y bueno, Uber, que es un sistema para moverte en la ciudad muy fácil. Esto se puede conocer como un software, que son programas, plataformas hechas con código binario, ¿cierto? Desarrolladas, se pueden decir. Y están las mixtas que utilizan el hardware, que vendría siendo un elemento, en este caso, por ejemplo, un monopatín, más el software, que es una unión de plataforma con el modo de moverse. Y aquí está, por ejemplo, Lime, que no sé si todavía exista en Santiago. Muchas de estas plataformas han tenido que ir por la Es de pandemia. Uber ahora.
Sí, exacto. Mobike sí se fue, tengo Mobike entendido. se fue, sí. Sí, está Auto, que es una startup chilena, súper interesante de carro compartido. Y hay una en Europa que se llama Coltra, que es para que tú, así como usas un auto, puedes utilizar también una moto en la ciudad. Entonces son, como se dan cuenta, son plataformas que también ayudan y complementan. Y algo súper importante de todo esto es toda la data que se va juntando en estas plataformas y que les puede tomar, después se pueden usar para análisis de movilidad. En este caso, por ejemplo, Uber utiliza y entrega toda su data libre. Cuando tengan tiempo pueden entrar a kepler.gl y bajar muchos análisis de movilidad, origen y destino que hace Uber con la data de sus viajes. Entonces, por ejemplo, pueden ver y después generar, por ejemplo, encuestas origen-destino de forma dinámica, tridimensional, cuáles son los orígenes, los destinos más habituales, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, Buenos Aires, y cómo se está comportando la data a nivel de movilidad 24/7 y en tiempo real. Entonces, si se dan cuenta, no es solamente una aplicación y no es solamente un scooter, sino la data que lleva atrás es muy potente para la generación de proyectos. Esto es, por ejemplo, un análisis de la movilidad en Reino Unido en base a los viajes en Uber, en todo Reino Unido. Entonces ahí se pueden dar cuenta cuáles son los lugares, si se pueden dar cuenta por el rango de color, cuáles son las ciudades en donde hay más viajes por el grado de rojo, ¿cierto? Y de morado, versus otros sectores donde nadie se está moviendo, por ejemplo, en un Uber, que sería en la parte norte. Y eso ya les empieza a dar bastante data y criterios para generar proyectos de movilidad, por ejemplo. Y bueno, hay algunos ejemplos de soluciones locales. Ya vimos una como fue Auto, pero también está, por ejemplo, TransApp, que es una aplicación que sirve para saber dónde va la micro que quieres usar, te dice en tiempo real dónde vas y ya va a llegar a tu paradero. Y tú además, se llama TransApp, como de sapo, y el ojito lo vemos porque tú también puedes decirle a la aplicación si el conductor está manejando bien, si está parando donde debe parar, si no para, etcétera. Entonces hace una especie de ranking entre no solo operadores, sino también entre buses para que se vaya mejorando el servicio. Por ejemplo, Upaca es una aplicación que te sirve para encontrar estacionamientos privados en toda la ciudad, para que tú parques no solamente en los estacionamientos públicos o privados, sino también puedes usar el de otra persona que lo quiera arrendar. Bike, que es una aplicación que sirve para saber cómo moverte en bicicleta por ciclovías en Santiago y en Chile, sino también por corredores donde no hay ciclovías, pero son corredores rankeados por los mismos ciclistas y considerados como, por ejemplo, de bajo impacto o de baja eh, eh, donde te puedes mover un poco más libre y estás un poco más seguro. Y WeGo es una multiplataforma que integra, por ejemplo, sistemas de car sharing, carpooling, bicicletas públicas, privadas, en una sola aplicación para que no tengas que tener, por ejemplo, 5 o 6 aplicaciones para saber cómo moverte de forma alternativa. Y luego están estas mixtags también, que también ayudan a la movilidad y son parte de las plataformas viales, que está, por ejemplo, el bus autónomo. Ustedes van a tener que diseñar vías, carriles para buses autónomas muy pronto. También donde implementar los Smart Bus Stop, por ejemplo, los paraderos inteligentes, y cómo empezar a sacar data con estos elementos que después les va a ustedes a servir para toma de decisiones y futuros proyectos, o los satélites urbanos que ya están implementados en muchas ciudades. En Santiago hay bastantes, muchos de propiedad, por ejemplo, de Citizense, no sé si ustedes lo conocen, pero es una startup bastante interesante que pone estos elementos en la ciudad y empieza, y con estos elementos ya no existen los aforos ni existen personas contando autos en las calles, sino que con estos elementos a nivel de data empiezan a recopilar información y en tiempo real les puede decir cómo se comporta la movilidad en Santiago 24/7 y en tiempo real. Entonces, esto, si se sale un poco del tema de plataformas viales, es un adjunto muy importante de entender porque después ustedes los van a utilizar y la idea es que le saquen provecho a este tipo
de nuevas tecnologías. Y luego están algunas alternativas también, que es, por ejemplo, la pintura luminiscente para reducir el consumo de luz eléctrica y que también ayude al ciclista, por ejemplo, estas Smart Tower que utilizan estas cajas de celulares de telefonía y las vuelven como cabinas de Wi-Fi y otros elementos importantes, o las baldosas inteligentes que recopilan fuerza de la pisada, ¿cierto? Y la transforma en energía cinética. Entonces, como conclusión y para terminar de forma rápida, porque sé que ya nos tenemos que ir, lo importante aquí es que ya sea de forma alternativa o de forma tradicional o hasta mixta, lo importante es que entender muy bien el diagnóstico, entender muy bien el impacto que va a generar su solución y al final todo se resume en que el diseño que ustedes tomen, que quieran implementar siempre en sus proyectos, genere el menor impacto posible, no solamente en donde se inserta, sino en su área de intervención, en su área de influencia, ¿cierto? Que era lo que hablábamos anteriormente. Y que nada está escrito y que todo está siempre evolucionando, por eso la invitación es siempre a innovar y no a quedarse en diseñar de una forma tradicional o un poco de los años 60, sino que la idea es que le den un mayor tiempo al diseño, porque hay muchas formas de resolver un problema, pero lo importante es que cómo se resuelva mitigue menos y aporte más al usuario, ¿cierto? Esa es la gran invitación. Así que si tienen alguna duda, los escucho y si no, cerramos aquí porque ya estamos.